11:43. Le damos la bienvenida de inmediato a Manuel Camilo González, quien es consultor político internacional. Nos acompaña desde Colombia. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Trina. Un saludo para ti y para la audiencia. Manuel, en este momento Macron está esperando en París a distintos aliados occidentales de Ucrania, aparte de búsqueda de distintas... Ha buscado, o es el llamado que está haciendo a reforzar su alianza frente a este conflicto. ¿Qué se espera en esta reunión de este lunes? Bueno, lo que se espera es que la Unión Europea y los países occidentales que siguen apoyando a Ucrania pues sostengan el esfuerzo de guerra. Hay que recordar un poco que la ofensiva rusa en Avdiivka de alguna forma ha prendido las alarmas sobre una posible ofensiva a escala mayor por parte de Rusia, particularmente porque la economía rusa, y esto se está de alguna forma revelando, está preparándose para una guerra de largo aliento. Eso quiere decir que efectivamente las sanciones y otras medidas que se han adoptado para que Rusia se debilite en torno a esta guerra pues no están dando frutos, y por el contrario Rusia ha aprendido de alguna forma a generar una suerte de resiliencia en términos económicos para sostener ese esfuerzo de guerra. Por lo tanto, lo que se puede esperar de esta reunión es que efectivamente Ucrania por un lado siga pidiendo mucho más apoyo militar y diplomático, y obviamente las potencias occidentales y particularmente la Unión Europea, que es el aliado más cercano a Ucrania, pues termine apoyando esta serie de medidas que seguramente podrán reforzar la línea defensiva que todavía Rusia no ha logrado traspasar, pero que intenta hacerlo en estos años que seguramente vendrán de la guerra. ¿Tiene que ver esta reunión con la falta de apoyo que se ha ido registrando durante los últimos meses en Estados Unidos con respecto a la lucha que hay entre demócratas y republicanos en el Congreso? La incertidumbre, además de un nuevo mandato. Porque los posicionamientos, particularmente del presidente y de los candidatos, obviamente en esa contienda electoral, pues van a afectar de alguna forma esa relación que van a tener las iniciativas por parte del legislativo de Estados Unidos. Hay que recordar que los paquetes de ayuda y obviamente toda la cooperación militar pasan por por la Cámara de Representantes y por el Senado, y muchas veces el bloqueo de estas ayudas pues termina afectando a su receptor. En este caso sería Ucrania. Obviamente las declaraciones del candidato Donald Trump pues han levantado también las alarmas, porque eso también significaría que la ayuda prestada a de Estados Unidos a la OTAN pues terminaría dejando muy cojo el sistema defensivo de toda Europa frente a un agresor como lo es Rusia. Entonces lo que sí vemos un poco es que lo que vaya a suceder a lo largo de la campaña electoral, las declaraciones, incluso las medidas que toma el presidente Joe Biden, y obviamente todo lo que tenga que ver con los resultados, va a tener un impacto de sobremanera en términos de lo que suceda con Ucrania y efectivamente en los movimientos que vayan a hacer las cancillerías europeas respecto a si efectivamente Estados Unidos sigue en el grupo que protege los intereses ucranianos, o efectivamente se baja totalmente de todas las iniciativas en términos militares, y esto de alguna forma generaría una desprotección muy importante en términos políticos, diplomáticos y militares de Kiev. Manuel, y además se suman las elecciones presidenciales también en Rusia, que todo parece indicar que Putin logrará otro mandato, y además cuando Rusia, o en este caso Ucrania, está perdiendo terreno en medio de la ofensiva. Sí, así es. Yo creo que Putin trata de jugar en varios tableros. Juega en un tablero obviamente diplomático, en donde efectivamente lo que ha logrado es relativizar el consenso sobre que Rusia es un agresor, y en varias ocasiones ciertos países han justificado esta operación militar especial. También juega en el tablero económico, de alguna forma presionando con esta guerra más la inflación en términos de los productos agro, y obviamente también presionando lo relacionado con el petróleo, pero también juega en el tablero político, y esto de alguna forma incide en la política exterior de muchos de los países, y es frente a los movimientos que hace Rusia en la guerra, pues cómo reaccionan tanto los Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados. Y eso es algo muy importante, porque lo que hace Rusia es básicamente tratar de generar y sembrar la duda en esa coalición, en esa alianza que todos dan por sentado. Y es que, por ejemplo, si uno mira en la Unión Europea,
Incluso dentro de ese bloque comunitario, Hungría pues, se convirtió en el palo en la rueda para aprobar una serie de paquetes importantes a Ucrania. Lo mismo está pasando, por ejemplo, en esa incidencia de Putin en la contienda electoral de los Estados Unidos, que no sería la primera vez. Es que efectivamente juega psicológicamente con el electorado, pero también con los movimientos que puedan hacer las precandidaturas de ambos partidos. Y obviamente esto va a tener una repercusión muy importante en términos de la economía, porque al final de cuentas cualquier guerra termina perjudicando los negocios y perjudicando obviamente al consumidor final. Entonces lo que se está viendo es que Rusia, preparándose para una guerra de largo aliento, lo que está demostrando es una resiliencia que muchas veces los analistas damos por perdida, y lo que está generando es básicamente endosar ese costo de la guerra en términos políticos, obviamente a sus aliados, a los rivales, perdón, de Ucrania, en términos de que efectivamente la guerra no está perdida para Rusia y sí está de alguna forma cortas de cambiar en el curso de los campos de batalla. Bueno, tuvo un escenario donde los aliados occidentales además tienen dos frentes abiertos, no solo este conflicto en Rusia y Ucrania, sino también en la franja de Gaza. Aparte de lo que hemos estado revisando, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Noticias Globovisión Internacionales. Muchas gracias por la invitación, encantado de contribuir a estos análisis. Manuel Camilo González nos acompañó desde Colombia, politólogo e internacionalista. Hacemos una nueva pausa, 11:50 minutos, ya regresamos con más.